Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ingeniero. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. Carlos. Fabián, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ingeniero, gracias a usted. Bueno, con mente positiva a pesar de las dificultades. Por ahí he sabido de el hermano de no, ustedes ya no estaban, una profesora que fue, una ingeniera que fue profesora ahí hace como unos 5 o 6 años, la profesora Julie. Hoy estaban haciendo un plantón ante Medimás porque un hermano de ella, que tiene 32 años, está con problemas en el COVID, y están solicitando un traslado a una clínica de 4º nivel. O sea que este problema del COVID cada día es mucho más real y cada día nos atormenta más. A todos en diferentes niveles. Bueno, hemos llegado hoy a la última clase de nuestro curso. Hoy es nuestra última clase del curso. Y nos queda pendiente entonces el examen. Recordemos que el examen lo vamos a hacer individual, no en grupo, sino individual. Y va a ser teórico. ¿Ok? Entonces, me va a tomar un tiempo elaborar ese examen porque generalmente los exámenes que se hacen son a nivel de problemas. Muy bien. Las clases que nos faltan las podemos utilizar para asesorías específicas de la asignatura. Total que yo les voy a seguir enviando los enlaces y los que quieran, pues ese día se conectan y plantean las inquietudes o las dudas que tengan a medida que vayan estudiando. Tengo entendido que la fecha del examen, es diciembre 14. Diciembre 14 es exactamente de ayer en 14, o sea, el lunes que viene, el lunes después del próximo que viene. La hora que han programado es de 2 a 4 p.m. Okay. Voy a ser exigente en el tiempo. Como el examen es teórico, voy a ser muy estricto en el tiempo. ¿Sí? Porque es de teoría. ¿Okay? Quiero ver es que realmente qué les queda a ustedes de la asignatura. En el caso de los problemas se deja tiempo, porque de pronto mientras razonan, mientras encuentran las propuestas para la solución del problema, pues puede llevar un tiempo. Pero en este caso no, voy a ser muy exigente en la hora de entrega. ¿Sí? Y es probable que no utilicemos las 2 horas, sino utilicemos 1 hora, para que exactamente tan pronto se les dé el examen, cada quien se ponga a responder qué es lo que sabe de la materia. Esa es la intención. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación al tema del examen final? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿ya salió calendario de últimos previos? Sí, sí, claro. Últimos previos no del examen final, porque falta la tercera nota, tengo que comenzar a prepararla. Los que tengan pendiente los laboratorios tienen que entregármelo. Ahora, a partir de mañana me dedico con calma a revisar bien, con dedicación a revisar los laboratorios. Salieron los calendarios, claro, examen final y habilitaciones, ya salieron. No ¿Va a ser individual el examen final? ¿Cómo? ¿Va a ser individual el examen final? El examen final va a ser individual, exactamente, sí. Sí. Entonces, sí, Fabián me preguntaba por las fechas, sí, ya ahí están las fechas de exámenes finales y habilitaciones de todas las asignaturas del programa.
¿Alguna otra pregunta? Profe, al fin, ¿hasta cuándo y plazo para entregar el último laboratorio? A ver, yo creo que vamos a, porque el problema es que entre más tiempo se demora, eso me va a llevar muchísimo tiempo la calificación de los laboratorios, va a llevar mucho tiempo. Total que vamos a dar plazo, a ver, vamos a dar plazo hasta el 7. 7, no, perdón, 6, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, ¿ok? Hasta el próximo domingo. Vamos a dar plazo para que entreguen los laboratorios que tienen pendientes. Ingeniero, perdón, ese sería el laboratorio, el número 7, ¿verdad? Sí, falta el laboratorio 7, porque el 6 decíamos que no lo íbamos a trabajar, ¿recuerdan? ¿Sí se acuerdan? Entonces, el último que falta por entregar es el laboratorio número 7. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Sí, ingeniero. Entonces, Claro que sí. en la clase de hoy vamos a dar muchas orientaciones para que puedan resolver la parte teórica de ese laboratorio 7. ¿Ok? Vamos a dar mucho. Les voy a enviar nuevamente al correo la actualización de las diapositivas. Eso sí lo hago en el transcurso de la tarde. En el transcurso de la tarde les envío a sus correos la actualización de las diapositivas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a proceder de una vez a terminar con el tema. Muy bien. Entonces, estábamos ayer examinando el ejemplo 2 de diseño de inversores, ¿sí? En este tipo de diseño, habíamos visto las opciones que habían, ¿no? Que habían 3 opciones, ¿recuerdan? Pero todas las opciones que pasen por tener un transformador realmente no se utilizan. No se utilizan ya. Fueron utilizadas en un tiempo. Ya la opción que hay es evitar, no utilizar el transformador por lo que implica en cuanto a costo y a volumen y a tamaño. Entonces la opción es esta. Ok. Decíamos que queríamos tener un inversor de 300 vatios a la salida con una frecuencia de conmutación de 50 kilohertz. Y ayer habíamos dicho que el autor de este libro no había tenido en cuenta la eficiencia. Es un error realmente. Hay que tener en cuenta la eficiencia. Eso aparece ahí. ¿Ok? Entonces calculamos qué es lo que hacemos con esa potencia de salida y con la eficiencia calculamos una corriente de entrada. Con esa corriente de entrada, como estamos seleccionando un convertidor bus, un convertidor elevador, como estamos seleccionando ese convertidor elevador, entonces fijamos un rizado máximo, en este orden, 5%, hasta un 10% en ocasiones se puede permitir, ¿ok? Y entonces, como tenemos, vamos a fijarnos en la topología, que es lo importante. Entonces, tenemos aquí una batería, un grupo de baterías, ¿sí? Que nos da 28 voltios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el convertidor elevador. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? El valor de esta
inductancia de entrada. Entonces, como fijamos el rizado de corriente en esto, pues asumimos que la relación de trabajo es de 0,5, que es la condición más, vamos a llamarla, más conservadora para el diseño, y entonces calculamos, de acuerdo a la ley de Lenz, la ley de Faraday, perdón, que cuando cerramos este transistor durante un intervalo que es D veces T, entonces le aplicamos 28 voltios y entonces la corriente aquí se incrementa un valor igual al valor de rizado de corriente por L, delta de I, delta de T, donde delta de T es el tiempo que dura cerrado este transistor. Entonces, ese es el valor de LI, que lo estamos calculando aquí. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que los 28 voltios que se le aplica a la fuente, como son 50 kilohertz, el periodo serían 10 microsegundos, con un D de 0,5, el tiempo que cierra el interruptor serían de 10 micros, y en ese intervalo la corriente se incrementa un 5% del valor de la corriente de entrada, ¿sí? Que sería entonces 0,63, y con esto determinamos el valor de la inductancia. Aquí ya esto no tiene ninguna dificultad. Entonces, determinamos el valor de la inductancia de entrada. No hay ningún problema ahí, ¿ok? Ningún problema. Entonces, seguimos en nuestra topología. Porque la topología tenemos el convertidor, un convertidor de CDC, ¿sí? Y el inversor, un inversor, convertidor elevador, ¿sí? Y entonces tenemos aquí el inversor. Tenemos que pensar entonces en lo siguiente, ¿no? Fíjense, ¿qué voltaje es el voltaje DC? El voltaje DC, no, el valor de barra, DC. Entonces, ese voltaje va a depender de qué? Va a depender de la magnitud, de la amplitud que tengamos aquí. ¿Ok? Y entonces tenemos que asumir, por ejemplo, que la condición máxima, que vamos a trabajar acá con un índice de modulación de amplitud o una relación de amplitudes de 0,8. Alguien puede poner 0,9, no importa. Entonces, dependiendo del índice de modulación de amplitud, si aquí queremos un voltaje eficaz de 120 voltios, ¿qué significaría? Que entonces tendríamos aquí 120 voltios por raíz de 2. Sería como alrededor de 170 voltios, 170. Debería ser el valor aquí teórico. Pero resulta que vamos a ver ahora que este voltaje aquí no puede ser constante. No puede ser constante. Ahora vemos por qué. Sino que aquí este voltaje está variando alrededor de ese voltaje, de ese valor de 170 voltios. Entonces, ahí fijamos, decimos, bueno, vamos a variar, ¿qué? 10 voltios, 15 voltios. ¿Qué variación de voltaje le vamos a permitir al capacitor? ¿Qué variación de voltaje le vamos a permitir al capacitor? Si es 15 voltios, ya asumimos, o pueden ser 10 voltios, o pueden ser 20. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se refleja eso? Significa entonces que el valor máximo que tendríamos aquí no van a ser 130, que el convertidor de CDC no me va a dar 170 aquí, sino que tiene que darme 185. ¿Ok? Si es 15. Entonces yo hago el diseño acá para tener esa relación de trabajo. La relación de trabajo nominal me debe permitir tener aquí 185 voltios. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que pensar también aquí que qué tipo de
de técnica PW vamos a utilizar? ¿La unipolar o la bipolar? ¿Ok? Tenemos que definirla, ¿sí? Porque al definir la técnica, la técnica bipolar, la técnica de PWM, pues definimos cómo es el sistema de disparo de estos interruptores. ¿Ok? Tenemos que identificar que realmente la carga está aquí. Que la carga la estamos asumiendo como una carga resistiva. Puede ser también una carga resistiva inductiva aquí. Que esta es la carga. Que aquí es donde aparecen los pulsos, entre estos puntos, en el centro del puente H, es donde aparecen una serie de pulsos de alta frecuencia, cuyo ancho está siendo modulado por una señal senoidal. La señal senoidal que queremos que aparezca acá. Muy bien. Tenemos que entender que esta L y este C son los elementos del filtro de segundo orden para que los armónicos que se generan debido a la técnica PWM no me aparezcan, se minimicen a los terminales de la carga. Entonces, estos valores, este valor que aparece aquí como 68 milihenrios no debe ser el caso, no es el caso del autor. Ahí está, el autor está equivocado. Es que este valor de L tiene que satisfacer esta condición. 2pi sobre omega A, donde omega A, ¿qué sería? Esto sería 2pi sobre omega A, es prácticamente el período de 60 Hz, que serían 16.8, más o menos, creo, 16.8 milisegundos. ¿Sí? Aquí tenemos el período, si son 50 kilohertz que estamos escogiendo aquí, entonces este período de aquí sería 20 micros. Entonces yo debo resolver dos inecuaciones. Por un lado tengo esta inecuación, 16.6 milisegundos es mucho mayor que LR, y por el otro lado tengo la otra inecuación, L sobre R, mucho mayor que 10 microsegundos. Debo resolver esa inecuación. ¿Ok? De esa inecuación yo tengo R es la resistencia de la carga. ¿De dónde la determino? De la potencia. Si aquí son 300 vatios y aquí el voltaje son 120 voltios eficaces, entonces la resistencia será V cuadrado, 120 al cuadrado sobre la potencia, 300 vatios. Entonces obtengo un valor de R y el valor de L tiene que satisfacer a ambas inecuaciones. Entonces determino un valor de L que satisfaga ambas inecuaciones, que en este caso sea mucho mayor, pero que en este caso sea mucho menor. El valor de C lo determino de la frecuencia de corte. Omega 0 es igual a 1, ya conozco el valor de L, omega 0 sería 1 sobre la raíz cuadrada de LC, y entonces selecciono una frecuencia de corte entre 1 y 2 kilohertz. Y entonces, disculpe, entonces, determino entonces el valor de la capacitancia. ¿Sí? El valor de las características de estos transistores, bueno, las determino en base a ¿qué? A la corriente nominal, de la carga. ¿Sí? También lo determino en base al voltaje en circuito abierto. Cuando esto está abierto, ¿qué voltaje? Cuando, si vamos a seleccionar la técnica bipolar, la bipolar, trabajan en diagonal. ¿Sí?
En la unipolar trabajan independiente. Este tiene un control y este tiene otro control. Entonces tengo que averiguar cuando está el circuito abierto, qué voltaje tiene, cuál es la diferencia de voltaje. Entonces se indicaría que va a aparecer aquí el voltaje de circuito abierto, sería 185 voltios, que es lo que tenemos aquí, cuando este se abre y este se cierra. ¿Ok? Los otros parámetros ya sabemos para qué nos sirven para determinar el disipador, si necesitamos seleccionar un disipador. Entonces tendremos que conocer cómo calcularle las pérdidas a esto, las pérdidas de potencia. Porque cuando yo selecciono esto, también tengo que decir sí o no le voy a colocar disipador. Y entonces tengo que seleccionar el disipador. Y entonces ahora vemos que el acoplamiento que hay entre el convertidor CD-CD y el inversor, el acoplamiento se hace a través de un capacitor, que se le dice aquí como que es el C-bus, el capacitor del barraje CD. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel que desempeña este capacitor? ¿Sí? Pues claro, este capacitor ya vemos que en parte trata de estabilizar el voltaje del convertidor. Trata de estabilizarlo. Esa es una función. El capacitor tiene una función para el convertidor de estabilización de voltaje, pero tiene otra función para el inversor. Recordemos que aquí tenemos una corriente alterna. Aquí hay una corriente alterna. Esa corriente alterna fluye por acá. Aquí hay una corriente alterna. Entonces, aquí hay un flujo de potencia. Y recordemos lo que ustedes vieron en circuitos. ¿Lo están viendo ahí? Pasa que de pronto no sé si es muy claro. ¿Sí lo ven? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, se ve muy bien. Recordemos que si en un circuito tenemos un voltaje, hay una carga inductiva que genera un atraso de la corriente con respecto al voltaje de un ángulo teta. Ingeniero, qué pena, aunque debería ampliar la presentación para que se vea pues mejor. Bueno, muy bien. ¿Ahí se ve mejor? Sí, señor, claro que bueno, sí. Gracias. Entonces, fíjense que esta es la Z que tenemos, la carga que tenemos allá a la salida del inversor. La carga a la salida del inversor, Z. Entonces hay un desfasamiento, porque son cargas inductivas. Está atrasado, ¿sí? Entonces, las expresiones para el voltaje, la corriente está en fase, sería un valor máximo, raíz de 2i, coseno de omega t, y el voltaje está adelantado, raíz de 2b, coseno de omega t más teta. El valor de la potencia, la vemos aquí, la potencia es el producto de esto por esto, y obtenemos entonces la expresión 2bi coseno de omega t más teta por el coseno de omega t. Utilizando esta identidad trigonométrica, la potencia que ocurre en el lado de la carga es un BI coseno teta, que es la que conocemos como la potencia activa, P. ¿Sí? Esta es la potencia activa o promedio. Y hay una componente de doble frecuencia, dice P, una componente de doble frecuencia, que es BI coseno de 2 omega t más teta. Entonces vemos que si graficamos esa potencia, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos aquí la parte azul es la potencia promedia, mientras que la otra componente está oscilando al doble de la frecuencia, que sería esto, al doble de la frecuencia. ¿Ok? Sí. Entonces observamos que esa potencia, fíjense, esa potencia es positiva cuando la corriente está disminuyendo, ¿sí? Y cuando la corriente aumenta y después es negativa cuando la corriente disminuye.
Cuando la corriente está aumentando en la carga inductiva, significa que está demandando reactivos inductivos. Después los está entregando. Lo que significa esto entonces es que la batería entrega únicamente potencia activa, que es esa P, B, I, coseno teta. Y la otra, ¿quién la va a proveer? Pues la otra, el capacitor. El capacitor. El capacitor. ¿Qué significa? Miren, cuando se cierra este transistor, esto está abierto. Entonces, en ese momento, ¿quién es el que me está alimentando? ¿Quién me está alimentando la carga del inversor? Me la está entregando el capacitor en ese momento. Es el capacitor. ¿Qué significa entonces? Que la corriente por aquí va a circular. Fíjense, el capacitor me va a entregar una componente continua más una componente alterna de doble frecuencia. De doble frecuencia. Entonces, esta corriente que entrega el capacitor, una IC, que está por acá, es la que me va a alimentar la carga. Entonces, esa corriente IC por XC a la doble frecuencia es la que me da el voltaje de variación, el delta de B. El delta de B. Entonces, conociendo el valor de IC, y como yo he fijado el delta de B, la variación de voltaje que va a existir, entonces puedo determinar el valor de la capacitancia del barraje. O sea, el valor de la capacitancia del barraje debe ser aquella que tenga la capacidad de entregar la corriente que determina la carga. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como determinamos el valor de la capacitancia. Sí. Pero normalmente cuando se selecciona un capacitor, en la mayoría de los casos, ¿para qué se tiene un capacitor? Para mantener el voltaje. Entonces, recordemos que la caracterización de un capacitor es ¿qué? Capacitancia en microfaradios y el voltaje nominal ¿en qué? Voltios. Pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque aquí el capacitor es una fuente. Aquí el capacitor tiene que tener una capacidad, valga la redundancia, de entregar una carga, una corriente. Entonces, yo tengo que determinar cuál es el valor de esa corriente pico que me entrega, porque yo tengo que garantizar que el fabricante de este capacitor me diga, mire, este capacitor tiene la posibilidad de entregar esa corriente que usted exige. O sea, que en este momento, al seleccionar este valor, al seleccionar la capacitancia, yo tengo un valor, pero además tengo que tener un voltaje nominal, sería 185, pero además tengo que conocer esa corriente. ¿Cuál es la corriente que él debe entregar? Esa corriente que él debe entregar es esta expresión, que es el valor pico de la corriente por la raíz cuadrada de esta expresión donde MF es el factor de modulación y Φp es el desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Ese desfasamiento lo podemos asumir 0,85, 0,9, ¿ok? El desfasamiento. El coseno de este desfasamiento es 0,85, 0,9. Entonces, las características, en las especificaciones del fabricante, él me debe decir que el capacitor tiene cómo entregar esta corriente eficaz. Porque si no, ¿qué pasa? El capacitor se va a explotar. El capacitor no va a explotar ahora por voltaje, sino por la entrega de corriente, porque él está funcionando como una fuente que debe proveer corriente. Entonces, retomamos esto.
Entonces, prácticamente con esto queda definido todo el inversor, ¿sí? Ya recordemos el valor de la inductancia de entrada, ¿eh? El valor del filtro, acá, ¿sí? El valor de la resistencia, dependiendo de la potencia que va a entregar, las características de los transistores que dependen de la frecuencia, de la corriente que debe entregar, corriente que debe pasar, circular, y además también del voltaje de bloqueo, voltaje de circuito abierto. Y finalmente, la selección del capacitante de barrajes. En todo ese proceso, antes tenemos que haber definido previamente cuál es la técnica de modulación que vamos a utilizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mirar la hora. Vamos a mirar la hora. Vamos a mirar la hora. Vamos a ver. Tenemos 15:33. Entonces, vamos a retomar y que alguien nos lea, y a medida que vamos leyendo, que alguien vaya leyendo, si aparece alguna pregunta, una duda, pues la vamos socializando para poderla discutir. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, a ver si está por ahí Jessica. Habíamos leído ayer hasta aquí. Entonces, Jessica, ¿está por ahí? Está... Ingeniero, ella me escribió que no pudo asistir a la clase hoy porque está llevando ¿Está qué? Llevando a los abuelos a médico. Ay, ojalá que estén bien. Muy bien. Entonces, Fabián, a ver, Fabián se lanza como un voluntario obligado, pues, a leer. Adelante, Fabián. Ya, un momento, ingeniero. A ver, vamos a agrandarlo aquí para que, Fabián, entonces vamos recordando lo que estamos haciendo, entonces. Lea, Fabián, entonces, dice... Ahora sí. Fíjense que tenemos que hacer un repaso. Este es un pequeño repaso de circuitos eléctricos, ¿no? Para poder entender qué ocurre en el capacitor, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Sí está Fabián por ahí o qué? Aló. Aló, aló. Aló. ¿Hay algún otro voluntario por ahí disponible? Aló. ¿Se caería el sistema? ¿Habla? Yo, ingeniero. Bueno, muy bien. Adelante. ¿Con quién hablo? Con Carlos Carrillo. ¿Carlos qué? Carrillo. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Vamos entonces, usted me ayuda. Ingeniero, ¿puede agrandar la pantalla? ¿Cómo? Ya, vamos a ponerle la pantalla grande. Listo, ahí. Vamos a empezar, Carlos. Factor de potencia. En el caso general de corriente alterna suministrada a una impedancia compleja. Figura 7.3. Aquí tenemos una impedancia compleja, o sea, una carga resistiva inductiva que está siendo alimentada por un voltaje alterno. Sigamos. El voltaje y la corriente difieren en fase. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que la corriente, lo típico, lo que ocurre en una carga inductiva, es que la corriente atrae al voltaje un ángulo θ. Sigamos. Difieren en fase en un ángulo θ. Sí. En notación fasorial, B ¿es un igual o menos? B es igual. B es igual.
El voltaje, la caída de voltaje es el producto de la corriente por la impedancia, ¿sí? Ok. En términos de valores efectivos, voltaje es igual a Z corriente por I. por la impedancia. La magnitud. La magnitud de la caída del voltaje efectivo es la impedancia por el valor efectivo de la corriente. Sigamos. La potencia instantánea es P igual a B por I igual a raíz de 2B coseno de WT más teta. No alcanzo a ver bien, por raíz de 2 por I coseno de WT igual a 2 B I coseno de WT más el ángulo teta. Teta por el coseno de omega T. Ok. Entonces aplicamos, dice, recordando que Recordando que 2 coseno de A coseno de B es igual a coseno de A menos B más coseno de A más B. Escribimos esto como P igual a B por I coseno de teta más B por I coseno de WT más teta. sí. O sea, la potencia instantánea, P, es un valor variable en el tiempo, por eso lo llamamos potencia instantánea. La potencia instantánea tiene un valor constante. A ese valor constante es el que denominamos potencia activa, potencia promedia o potencia real. ¿Por qué? Porque es la que realmente genera la transferencia de energía. La transferencia de energía la genera esta componente de la potencia. Más, hay otra componente que está variando en el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta es una función coseno, seno, igual que seno, coseno, que en un momento dado es positivo y en otro momento dado es negativo. ¿Qué significa? Que en un momento dado va de la fuente a la carga y en otro momento la devuelve. Entonces, esta potencia en el tiempo que está cambiando a una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la fuente alterna. En un momento dado es positiva, aquí tenemos, después es negativa, y va cambiando, va cambiando. ¿Ok? ¿Qué significa? Que en un momento dado ella cambia la dirección del flujo de la fuente a la carga y de la carga a la fuente. Es lo que quiere decir. Sigamos. Ingeniero, un compañero está preguntando que si la raíz 2 se pierde. ¿Por qué? Mire, porque es que raíz de 2 por raíz de 2 es 2, está bien. Pero cuando aplicamos, la transformación trigonométrica es 2 veces el coseno de A. No sé qué se pierda, mire. Este 2 es el producto de este por este, ¿ok? ¿Sí? Pero fíjense, mire, este es valor eficaz. Un valor eficaz por raíz de 2 es el valor máximo, porque este es un valor instantáneo. Este es el valor máximo, ¿sí? Pero este raíz de 2 por raíz de 2 es 2, y que es este 2, ¿sí? Y cuando yo hago la transformación, la igualdad de la identidad trigonométrica, este 2 se pierde aquí. Aquí es que se pierde aquí, ¿no? Pero no es que se pierda, sino que es una condición de esa identidad trigonométrica. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? ¿Queda la duda? Aló. Aló. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. No es que se pierda, sino que es que la condición de la identidad trigonométrica me dice que 2 veces el coseno de A por el coseno de B, que es este 2, porque este sería, ¿sí? El BI que aparte, el BI no lo muevo, y me queda aquí me quedaría un 2
coseno de A, coseno de B. Y me queda, entonces, 2 veces es coseno de A menos B, que sería omega t más teta menos omega t. ¿Qué me queda? Me queda coseno de teta. Y cuando lo sumo, me queda omega t más omega t, 2 omega t, más teta. Es esto. Ok. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí, aquí tenemos la topología. Recordemos las condiciones que debe cumplir. Esta es la condición que debe cumplir la L para el filtro acá y la C. L y C son elementos del filtro. Muy bien. Ahora, siga Carlos, por favor. Carlos, continúe, por favor. Para limitar el paso de las armónicas de voltaje de alta frecuencia y permitir el paso de las de baja frecuencia a la salida del puente H, Bin. Se conecta un filtro paso bajo de segundo orden. El valor de la inductancia se obtiene con la ecuación 6.14. La que vimos, esta es la ecuación 6.14. Sigamos. El filtro pasabajo de segundo orden de la figura tiene una función de transferencia de HDS igual a 1 sobre LC sobre S al cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. W sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC igual a la frecuencia de corte. Estos valores se utilizan entre 1 y 2 kHz. Ok, la frecuencia de corte es aquella frecuencia en la cual se transfiere la mitad de la potencia, la frecuencia de media potencia. Recuerden lo que ustedes vieron en sus estudios de filtros. Ok. Y Q sería el factor de calidad del filtro, ¿ok? Del capacitor. En caso de que este filtro no sea eficiente, se tiene esta otra opción, ¿no? Un filtro LCL, ¿ok? Entonces, estas son las posibilidades. O tenemos un filtro LC o tenemos un filtro LCL. Este filtro es mucho más eficiente, pero su estudio es un poquito más elaborado. Por lo pronto nos vamos a conformar con la primera aproximación, con el filtro LC. Sigamos. Se debe establecer una frecuencia de corte a partir de la cual se atenúen las armónicas de frecuencia superior y permita el paso de las de menor frecuencia. Eso está aquí, pues, entre 1 y 2 kHz es lo que se acostumbra a tener como frecuencia de corte. Sigamos. Si se utiliza modulación unipolar, los armónicos de la tensión modulada aparecen en los múltiplos del doble de la frecuencia de conmutación. ¿Recuerda cómo la modulación unipolar me produce alrededor de MF? MF es la relación de modulación. MF más o menos 2 más o menos 4. ¿Ok? Esto es lo que vimos nosotros cuando mirábamos el espectro de frecuencias que se generan en cada uno de los circuitos de modulación unipolar o bipolar. Muy bien. Sigamos. Diseño del bus de continua. El valor del condensador del bus de continua o DC. De continua. Sí, ahí que está mal escrito porque es de continua. Esa tilde no hay. De continua o DC link. Ver figura 3. Puede ser expresado como 17, me imagino que es figura 17 o sí,
Pero fíjese, ¿qué es lo que quiere decir esto? Mire, mire, mire. P sobre B es corriente. Corriente, corriente. Esto es una corriente. ¿Sí? Y la corriente es igual a C por delta de CB. ¿Sí? Esto, aquí que me quedaría 2 omega C. Aquí, 2 omega C es el inverso de XC. ¿Sí? Porque este 2 significa que, atención, este 2 significa es que por el capacitor va a manejar son corrientes del doble de la frecuencia. Por aquello, lo que vimos en la potencia, que el capacitor tiene que manejar corrientes de 2 omega T. Entonces, de aquí viene. Entonces, esta expresión viene es de saber que la caída, el voltaje, la amplitud del voltaje que se produce en el capacitor es I veces por XC. Listo, sigamos. Donde P nominal es la potencia nominal de entrada al inversor, proveniente de la fuente primaria, paneles fotovoltaicos, convertidor AC/DC, conectado a una turbina eólica, etc. BDC es la tensión media alrededor del condensador del condensador. BDC, el rizado de la tensión permitido en el condensador. Ok. Muy bien. Sigamos. La corriente. Características del capacitor de barraje CD. La corriente de la fuente del convertidor CD es continua, pero la de la entrada al inversor, además de CD, tiene una componente alterna de frecuencia de 2 watts. No, 2 omega. No potencia. Esta es la frecuencia. Recordar, la frecuencia que maneja ese capacitor es el doble de la frecuencia del voltaje alterno que queremos generar. Entonces, esto sería, si tenemos 60 Hz, la frecuencia sería 2 πf, o sea, serían 120 pi. En cambio, ya va a manejar ahora es de 240 pi. ¿Ok? Es la componente alterna de 2 veces la frecuencia angular. Ok, sigamos. Componente alterna de frecuencia de 2 veces. De 2 veces la frecuencia de la carga. La frecuencia de la carga, del voltaje alterno de la carga. Sí, sería bueno colocar eso. La componente alterna de frecuencia 2 veces, pero tendríamos que salir. Bueno, ahora lo modifico yo. Una componente alterna de frecuencia 2 veces la frecuencia alterna de la carga. Sigamos. Calendario. Automatización. Empieza dentro de 10 minutos. Sigamos. Al elegir el capacitor de barraje, se debe tener en cuenta el valor de rizado de corriente a 120 Hz y el valor eficaz de corriente. El capacitor se selecciona por el mayor valor que se tenga de ecuación 8. ¿Qué es la ecuación 8? La ecuación 8 es la que me dice, ¿cuál es la ecuación que me dice esta? ¿Sí? ¿Cuál es la caída de voltaje que ocurre en el capacitor? Que es igual a I por la reactancia capacitiva. I por XC es igual a B. ¿La amplitud cuál es? Hemos dicho que vamos a permitir una amplitud de 15 voltios. Y es la corriente que demanda la potencia de la carga, ¿sí? Y XC, ¿qué es? 1 sobre 2 omega C. ¿Sí? Ok, sigamos. B, el valor de la corriente eficaz IC CD RMS. Sí. C, la corriente de rizado a 120 Hz
a que debe soportar, que se determina por... No alcanzo a leer, ingeniero. Sí. Ok, aquí los elementos fundamentales es la corriente eficaz, que ya tiene que resolver esta, la que tiene que tener capacidad. El capacitor tiene que tener una capacidad de entregar esta corriente eficaz, de entregarla, de cargarla y descargarla. Y entonces dice el capacitor, ¿y cuál es el valor de rizado de corriente? No a 100 Hz, aquí no, es a 120 Hz, porque es el doble, ¿ok? 2 veces la frecuencia angular, la frecuencia del voltaje de la carga. Muy bien, estamos listos por ahí. Ok, con eso terminamos. Y no, ya esto no tiene nada que ver, esto es una información que coloqué ahí, pero esto es una información que se maneja en los diseños cuasi senoidales, que no usan la técnica PWM. Ok, total que esta información no es relevante para lo que nosotros vamos a mirar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con esto terminamos, ya son las 4. Tenemos que hacer reunión de departamento. Entonces lo que hago yo es que voy a enviarles al correo estas diapositivas actualizadas y la próxima semana, en las horas que están asignadas para la clase, yo me voy a conectar y el que quiera hacer preguntas sobre el tema, las socializamos y las compartimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, como hoy, en términos de la última clase formal, bueno, muchachos, espero que les vaya bien en el examen, que puedan culminar con éxito el curso. Y me agrada mucho haber compartido en unas circunstancias pues no muy afortunadas como las que nos ha dado esta virtualidad. Bien, espero que se van a encontrar ustedes. Si de pronto alguien tiene que trabajar en estas áreas, les va a servir de soporte, de punto de partida, como de piso, para que sigan trabajando en este tema, que es un tema de mucha actualidad y muy necesario en cualquier trabajo en la industria en el cual se encuentre. Muy bien, que tengan una feliz tarde y nos veremos ocasionalmente los que quieran encontrarse en las horas de clase, no es obligatorio, y el día del examen final. Muy bien, hasta luego. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, el examen final sí va a quedar en el horario que es, ¿no? Sí, en ese horario. Repito nuevamente, es el diciembre 14 de 2 a 4 p.m. ¿Ok? Listo, ingeniero. Gracias. Yo les envío a ustedes, tienen que estar pendientes del correo. Yo les envío el enlace. Ingeniero, una pregunta es que yo le dejé escrito un mensaje por el correo, no sé si lo haya visto. ¿Cuándo me lo puso? Me parece que fue el lunes en la noche. ¿Con quién hablo? Con Jaime Blanco. Jaime Blanco, no lo he visto. Respondí como 5 correos que me enviaron, pero qué extraño que no le haya respondido a usted. Qué extraño porque respondí. Yo lo miro ahora y le respondo en el transcurso de la tarde. Pero qué raro. Listo, ingeniero. Esta mañana estuve dedicado a responder esos correos. Ok. Listo, muchas gracias. Ok, hasta luego, felicidades. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, felicidades. Hasta luego. Hasta luego.